La villana vive dos veces, parte 11. Después de la fiesta, en la ciudad portuaria, Tia les informaba a Elise y Sophie que Cedric había sido secuestrado por sus soldados para celebrar su boda por segunda vez, y aunque ellas estaban mucho más ansiosas que Tia, esperando que Cedric volviera a tiempo para que pudiera tener su primera noche de bodas, por lo que Elise se encargó de llevar a Tia a la habitación que compartiría con Cedric durante todo el trayecto al Gran Ducado y le informó que iría a prepararle el baño, para luego marcharse y dejarla a solas. Tia estaba demasiado agotada y se dejó caer en uno de los sofás de la habitación, pensando, como la emperatriz tomó su mano y Cedric la del emperador, su boda se había convertido en la más honorable del imperio, y estaba aliviada de que todo avanzara sin complicaciones. A pesar de las advertencias de la emperatriz sobre que le estaría vigilando, y quien se marchó antes de que la fiesta comenzara, pero, por otro lado, Tia estaba sorprendida de que el emperador se marchara tan pronto, aunque continuó con su falsa de que estaba orgulloso por su matrimonio con Cedric, y ahora supuestamente no sabía cómo dirigirse a ella. Tia le sugirió que como Cedric era su sobrino, por lo que él también podría considerarla como una sobrina de ahora en más, cosa que hizo reír al emperador de los dientes para afuera, ya que aprovechó la oportunidad de que nadie los esté escuchando, para hacerle saber que no le gustó nada, nadita, el hecho de que invitara a la emperatriz a su boda, aunque admitió que fue un movimiento muy inteligente de su parte. Tia le aseguró que no estaba intentando engañarlo, y el emperador le dijo que no estaba decepcionado de ella, pero le insinuó que estaba muy equivocado en la forma en la que la vio todo este tiempo, ya que ella no era tan tímida como siempre creyó, y mientras, Tia prácticamente le agradeció por no verla como una amenaza. El cucaracho del emperador volteó a ver a Cedric y le comentó a Tia que Cedric era una persona demasiado honesta para esa capital tan mundana, para luego amenazarla con que si no cuidaba bien de su marido, este podría salir muy dañado, para luego pedirle que no odie demasiado a la canina de su madre. Por lo que, Tia supuso que el emperador ya sabía que la canina de Miraila había asistido a la boda y que no la dejaron pasar, aunque el emperador no era el único que tenía motivos para quejarse, ya que ni bien se fue el emperador, la condesa Camelia apareció, diciéndole que aunque todos creían que la emperatriz había asistido a la boda, porque Tia era la hermana del cucaracho de Lawrence, ella sabía que todo se debía a que Tia escogió a la emperatriz para que fuera su dama de honor, escupiendo un poco más de veneno, porque si no se muere, ya que a pesar de que Tia consiguió que la emperatriz asistiera a su boda, sabía que la emperatriz nunca iba a aceptar a Lawrence como su hijo adoptivo. Tia quiso saber a qué se refería ella con eso, y la condesa le dijo que la verdadera razón por la que la emperatriz asistió a su boda fue por la amistad que la emperatriz tenía con el fallecido marqués Rosan, y después con una risita de lo más hipócrita, le dijo que sabía que ella tenía la estatua de la Santa Olga y le pidió que se la muestre después de que vuelva de su luna de miel, marchándose tras haberla felicitado por su boda, aunque en esos momentos lo único que le importaba a Tia era que todos sus objetivos se habían cumplido exitosamente y que ella y Cedric por fin estaban legalmente casados, y ahora solo necesitaba comprobar que todos sus planes estuvieran dando los resultados que quería. Cuando de pronto, la puerta de la habitación se abrió y Elise estaba demasiado contenta, debido a que Tia ya no era la señorita Rosan, sino la gran duquesa de Hebron. Y Tia, ignorando por completo el entusiasmo de Elise, quiso saber si su baño ya estaba listo. Elise le dijo que todo estaba listo, pero le informó que Frey la había venido a verla. Cuando Tia se encontró con Frey, este estaba muy avergonzado, ya que al igual que todos los demás, él tampoco sabía cómo dirigirse a Tia ahora que era la esposa de Cedric. Y después de Tia decirle que la podía llamar como se sintiera más cómodo, Frey procedió a informarle que la canina de Miraila se fue. Inmediatamente el cucaracho de Lawrence la echó casi a patadas de la boda y cuando llegó a su casa, se encerró en su habitación y tomó hasta emborracharse. Mientras que por su lado, el emperador después de salir del salón de bodas, se fue directamente a la mansión Rosan para poder ver a su canina favorita. Pero Tia quería saber qué estaba haciendo el tonto de su hermano y Frey le informó que Lawrence volvió a casa del varón donde estaba viviendo actualmente. Tia, compadeciéndose un poco de la canina de su madre, creyó que hubiera sido bueno que Lawrence hubiese ido a verla y consolarla tras la boda. Y luego le pidió a Frey
que mantuviera a la canina vigilada y que no tenía que hacer nada por adelantado, hasta que ella vuelva de su luna de miel y que se encargara de contactar a Lai. Sin embargo, aunque Frey se sentía explotado por Tia, ya que cuando le dijo que la iba a ayudar, nunca creyó que ella iba a ser tan dura con él, pero Tia solo le dijo que las personas talentosas debían de ser utilizadas adecuadamente, sin importarle sus quejas. Frey estaba muy preocupado porque era la primera vez que no iba a escoltar a Cedric hasta el ducado, y le pidió a Tia que cuidara muy bien del duque mientras él no estuviera cerca. Tia le dijo con una enorme sonrisa que cuidaría muy bien del papucho de Cedric, ya que él ahora era su macho, aunque a lo que Frey se refería era a que lo cuidaran de Cedric como si de un asistente se tratara, no de la forma en la que la golosa de Tia se refería, y tras esto, Tia cambió de tema y le pidió que se cuidara y que no se hiciera matar hasta que ella regresara de su luna de miel, y Frey, muy contento, la felicitó por su boda y le comentó de que estaba aliviado de que Cedric la tuviera a ella a su lado, ya que sabía que lo cuidaría muy bien. Tia le preguntó si él ya no pensaba en que ella iba a llevar a Cedric a su perdición, y Frey, riendo, le dijo que lo que debían de tener cuidado eran aquellas personas a las que a usted no le agraden, lo que hizo sonreír a Tia muy complacida por la respuesta, ya que eso quería decir que él ya no la veía como la mala del cuento, sino como una aliada. Un rato más tarde, después de que Tia tomara un baño y al salir del mismo, vio algo que la dejó demasiado espantada y le preguntó a Sophie, ¿qué demonios era eso? Sophie, con una risita pícara, le dijo que ese era el camisón que ella debía usar en su primera noche de boda con el duque, cosa que dejó a Tia a punto de sufrir un ataque de pánico, porque se había olvidado que todos oficialmente esperaban que ella y Cedric se aventaran un tremendo chingui esa misma noche para consumar su matrimonio. Pero, de todos modos, Tia miraba aquel camisón como si fuera un cuerpo sin vida tendido en su cama, y se rehusó rotundamente en ponerse ese pedazo de tela. Sofía intentó convencerla, explicándole cada detalle acerca del diseño, la calidad de la tela y pensando que se vería hermosa con el camisón puesto. Pero Tia estaba demasiado molesta como para que le importara una mierda la calidad de la tela, y solo quería saber si todo eso fue idea de Emily. Pero astutamente Sofía ignoró sus quejas y continuó insistiendo en que Tia debería utilizar el camisón. Y mientras Tia continuaba rehusándose y exigiendo que le trajera otro camisón. Sin embargo, Sofía pensó que si el problema era el color, ella se aseguró de llevar varios colores diferentes de donde elegir, diciéndole que a ella le importaba un bledo que no le gustara el camisón, ya que a quien en realidad debería que gustarle era al papucho de Cedric, pero Tia no se dejaría convencer tan fácil y prefería morir a tener que usar esa cosa. Sofía estaba horrorizada y molesta. Le preguntó cerca de que, si ella estaba planeando usar el mismo camisón viejo y desgastado que siempre usaba en su primera noche de bodas con el gran duque. Sin embargo, a Tia no le importaría volver a usar su camisón viejo, con tal de no tener que ponerse aquel pedazo de tela que Sofía le trajo. Sofía estaba que se alaba las greñas del coraje y le preguntaba, ¿qué cree que va a pensar el gran duque de usted si la ve vistiendo esos harapos? Queriéndose morir de la frustración. Tia le dijo que estaba segura de que ella encontraría algo adecuado para que use. Sin embargo, Sofía le confesó que dejó todos sus conjuntos viejos en la mansión, por lo que no le quedaba otra opción que usar lo que le trajo, lo que dejó a Tia horrorizada y a punto del colapso, por lo que se rindió y dejó que Sofía con una risita malvada hiciera lo que quisiera con ella. Y Liz y Sofía estaban muy emocionadas por lo hermosa que lucía Tia con aquel camisón, diciéndole que si Cedric no enloquecía al verla, era porque le gustaba meter reversa con la cajuela abierta, para después lanzarla a los lobos y asegurar la puerta para que no pueda salir hasta que llegue Cedric. Tia estaba muy avergonzada, observaba todo con mucho cuidado y deteniéndose a mirar la cama, y se preguntaba si en serio querían que ella durmiera ahí con él, cosa que la dejó mucho más roja que antes. Y recordó que antes de la boda le había dicho a Cedric que lo mejor era que ellos compartieran la misma habitación. La noticia dejó a Cedric sorprendido, colorado y muy alarmado, ya que eso significaba que ellos dos tendrían que compartir la misma cama. ¿Qué pasa?
¿No quieres dormir conmigo?, le preguntó tía, y Cedric ni siquiera podía mirarla a los ojos, ya que no sabía si era tía o el diablo quienes estaban intentando tentarlo ahí mismo, pero accedió a hacerlo. Y ahora tía entendía por qué Cedric reaccionó así en aquel entonces, porque ella misma se había metido a la boca de un lobo hambriento. Pero sabía que si ella no dormía con él, el chisme se iba a esparcir por todo el imperio y todos pensarían que a Cedric se le mojaba la canoa. Y aunque sabía que a Cedric no le importaban ese tipo de cosas, ella no podía permitir que creyeran que a su macho le gustaban las bananas. Sin embargo, pensó que con ese pedacito de tela que la obligaron a llevar, la que estaba en peligro en esos momentos era ella, por lo que tomó una de las sábanas y se tapó con ella, acomodándose en el sofá para esperar a que el papucho de su marido llegara a la habitación para que pasaran su primera noche juntos. Las horas pasaron y tía se había quedado dormida, cuando se escuchó el crujido de la puerta abriéndose y apareció Cedric disculpándose por llegar tan tarde y que fue difícil escapar de esa bola de borrachos que lo habían secuestrado. Cuando se dio cuenta de la situación y se sorprendió al ver a tía quitándose la sábana para que la viera con el pedacito de tela que ella ni quería usar. Ay, tía, ¿quién te entiende? Ella lo miró tan roja, como él la miraba de vuelta y cubriéndose con las manos, le dijo que llevaba puesto un camisón de novia, y quiso saber si verla así no le parecía extraño, y mientras ella continuaba diciéndole que estaba buscando algo que ponerse, Cedric estaba tratando de contener que su animal espiritual no le saltara encima y la termine devorando ahí mismo, por lo que le hizo una señal para que ella no se le acerque, mientras tosía y estaba a punto de salirle sangre de la nariz. Y apartando la mirada, creyendo que no iba a ser capaz de seguir conteniéndose, por lo que le dijo que ella no se veía extraña, sino bien comible, digo muy hermosa, haciendo que tía casi se muera de la vergüenza y le confesará a él que todo fue idea de Emily. Por si acaso, Cedric se acercó a ella y estiró su mano para acariciarle la cara, pero como a tía casi se le sale un gemido del susto y retrocedió como si de fuego se tratara, cuando Cedric intentó tocarla, por lo que se tropezó y cayó de nalgas en el sofá, dejando a Cedric paniqueado al pensar que la asustó. Y después de debatir sobre quién usaría la cama o el sofá y que tía se proclamara la ama y señora del pobre sofá, y que no pensaba devolverle la sábana, a Cedric no le quedó de otra que dejarla dormir en su sofá, pero tía no podía ni pegar los ojos, intranquila de tener tan cerquita y en lo oscurito, al papucho de Cedric, quien estaba intentando con todas sus fuerzas portarse bien esa noche, sin sábanas y como niño regañado acostado en la cama, y mientras los dos continuaron fingiendo que estaban dormidos. Tía se preguntaba por qué estaba tan nerviosa. Yo sí sé, es porque no quieres dejar para mañana lo que podrías comerte hoy. Luego de un rato, tía había conseguido quedarse dormida, cuando escuchó a Cedric decirle que no podía seguir así, lo que hizo que tía abriera los ojos espantada, preguntándole a qué se refería con eso. Cedric la tomó en sus brazos, haciendo que tía lo mirara, aterrada, y le dijo que como iban a tener que usar la misma habitación por un tiempo, lo mejor era que comenzaran a acostumbrarse a la idea, ya que él no podía dormir así, como si de todos modos, fueras a poder dormir sintiendo el trasero de tía rozándote. Y después de lanzar a tía como un saco de papas en la cama, y asegurarle con la cara roja como tomate de que no vio nada de lo que había debajo de las sábanas. Disculpe, le preguntó tía, toda inocente y sin entender nada, pero cuando comprendió lo que quiso decir el pícaro de Cedric, se puso más roja que un metal ardiendo en el fuego. Y ya cuando los dos estaban acostados, fingiendo estar dormidos, Cedric le echó un vistazo a tía y le pidió que no se preocupe. Puede ser que yo sea un maldito animal, pero salvaje no soy. No voy a hacerte nada, le dijo. Y tía con timidez le confesó que eso no era lo que le preocupaba, y luego de quedarse en silencio unos segundos, meditando en lo que dijo, se sorprendió cuando sintió como aquel pedazo de papucho la envolvió fuertemente en sus brazos. ¡Qué envidia! El pícaro de Cedric le dijo que también tía debía acostumbrarse a sentirlo así de pegadito a ella, y que él también se iba a acostumbrar. Pero tía no era idiota. Sabía que él solo se estaba aprovechando de la situación, ya que siempre que la veía, había querido ponerle las garras encima. Sin embargo, ya que lo consiguió, Cedric se sintió aliviado por la calidez de tía, ya que ella parecía ser tan frágil, que creyó que se rompería entre sus brazos. Luego de un rato, Cedric estaba tratando de comprobar si tía estaba dormida y tras incorporarse en la cama y verla dormir tan plácidamente,
la observó en silencio por unos instantes, para luego acercarse de forma sigilosa y darle un beso de lo más tierno. Cedric estaba que ardía de las ganas de querer mostrarle a Tía el simple y grandioso panadero que podría llegar a ser si ella lo dejara, mientras sentía que el corazón le iba a explotar, ya que aunque sabía que ella no lo veía como un macho, aún así, cuando abrió la puerta antes y la vio vestida así, casi no aguantaba las ganas de lanzársele encima y se preguntaba, ¿por qué Tía tiene que ser tan encantadora? Aunque sabía que debía de dejar de pensar así, si no quería perder el control. Y mientras la veía dormir, se preguntó, ¿ella confía tanto en mí como para poder dormir tan profundamente, a pesar de que yo estoy al acecho? Y mirando la pulsera que le regaló por el compromiso, le tomó la mano, ya que era lo único que se le era permitido hacer en esos momentos. Unas cuantas horas antes, en la mansión Rosan, se acercaba un coche. De él se bajó el emperador y mientras decía que todo parecía demasiado siniestro, mientras subía las escalinatas hacia la mansión, su sirviente, siguiéndolo de cerca, le decía preocupado que Bill fue asesinado por un ladrón. El cucaracho del emperador le contestó que eso era entendible, ya que en esos momentos Tía estaba con Cedric. Lawrence se estaba quedando en otro lugar y la canina de Miraila se había desmayado, ya que Tía no quería saber nada de ella. Pero aún así, el emperador quería que investigara más a fondo todo el asunto, ya que algo le olía mal y el sirviente le dijo que Lawrence odia involucrarse en los conflictos del marquesado. El emperador le aseguró que eso es cuando él se encuentra en casa y quiso saber si Lawrence seguía en la fiesta. El sirviente le dijo que así es, y el emperador le pidió que envíe a alguien a por él en esos momentos. Cuando las sirvientas vieron al emperador entraron en pánico, y rápidamente le hicieron una reverencia mientras él continuó avanzando en su camino, hasta que vio a una sirvienta delante de la puerta de la canina, intentando llevarle un poco de comida. Ella se asustó al ver al emperador y él quiso saber qué era lo que estaba haciendo. Nora se cagó hasta las patas ante la pregunta del emperador y le dijo que eran órdenes de la duquesa Articia, ya que ella le ordenó que le preparara una sopa de calabaza a su madre, recordando cómo Tía le ordenó que le preparara y le entregara la sopa en el momento que la canina de Miraila regresará a la mansión, y le dijera al emperador que ella fue quien le ordenó que la preparara. Pero Nora no iba a desaprovechar la situación para intercambiar un favor por otro favor, ya que quería una carta de recomendación para ir a trabajar con Tía, y Liz la quería desgreñar ahí mismo. Y Tía la fulminó con la mirada, y le cuestionó acerca de que, si ella creía que estaba en una buena situación, como para intentar llegar a un acuerdo con ella. Si te lo pido, es para ver si me puedes ser útil, y seguir mis órdenes adecuadamente. Si resulta que lo eres, ni siquiera vas a tener que pedirme recompensa. Nora estaba aterrada, ya que sabía que si arruinaba todo, Tía no la llevaría a trabajar con ella a la mansión del duque. El sirviente del emperador le dijo que él se encargaría de llevar la sopa, y Nora le entregó la bandeja rápidamente. El cucaracho del emperador suspiró de cansancio, diciendo que era una lástima que Tía no fuera su hija, ya que él se hubiera encargado de que tuviera un gran futuro, y pensando en cómo Tía sabía muy bien cómo comportarse y ocultar sus sentimientos, y hasta había conseguido que la emperatriz asistiera a su boda, lo que le demostró que no era tan ingenua como aparentaba, entrando a la habitación de la canina para conversar con ella. Pero la habitación estaba hecha un desastre. Las botellas de licor y las copas estaban esparcidas por el suelo, en señal de que la canina pulgosa había tomado demasiado. Observando todo con disgusto, se acercó a ella y acarició su cabello, preguntándole si aún continuaba furiosa. La canina de Miraila le pidió que se fuera, recordando cómo Lawrence, su querido cucaracho, le restregó en la cara que ella no era alguien por el cual él debería sentirse orgulloso y que ella ya no era la marquesa de Rosan. Miraila se sentía miserable, ya que a pesar de todas las prendas lujosas que envolvían su cuerpo, no toleraba que nadie la desobedezca, por lo que se la pasó pisoteando a todo el mundo para demostrar que su poder era real. Y solo se sintió satisfecha cuando las damas de la alta sociedad se arrodillaron frente a ella. Golpeó casi hasta la muerte a las sirvientas que eran problemáticas, pero, aún así, no estaba orgullosa de eso. Ella más que nadie lo sabía. Casarse con un sujeto que ni siquiera podía caminar de manera apropiada no fue más que firmar unos cuantos papeles uno frente al otro, sin banquete, sin invitados, no había ninguna joya para recibir de su parte.
y sobre todo, tuvo que lidiar con un sacerdote que la miraba con asco, que tan pronto terminó su trabajo, se marchó sin dar una bendición apropiada. Sin embargo, el emperador la vistió de blanco esa noche. El vestido estaba hecho de malla como una prueba de amor, pero no de un matrimonio justo, y le dijo que ninguna mujer debería vivir como una esposa muerta en un palacio. Él la llenó de muchas cosas y la dejó caminar de su mano y actuar como su esposa en la ceremonia imperial, y aunque su cama estuviera a su cargo, sin embargo, era la emperatriz quien sería sepultada a su lado como su esposa, por lo que creyó que Lawrence tenía razón. El emperador no estaba siendo justo, pero, aun si todo el mundo la acusaba de ser sucia, sus hijos, ellos dos, nunca debieron hacerlo. La canina lloraba, sin poder creer el por qué ellos dos le hicieron eso, y el emperador le decía que era una lástima que ellos, sobre todo Lawrence, la hiciera sentir tan triste, por lo que el emperador quería castigarlo por eso pero Miraila no quería que le tocara a su cucaracho. Ella le preguntó si él sabía todo desde el principio. El emperador trató de hacerse el idiota, negando todo, pero la canina no era estúpida y quiso saber si él sabía que la emperatriz iba a ser la dama de honor de Tía, y si ese era el motivo de por qué Lawrence no quería que ella asistiera a la boda y si era por eso que él tampoco quiso ir con ella a la boda. El emperador intentó decirle que no había forma de que él lo supiera. Solo supo del regalo de boda que recibió Tía y que era normal que ellos fueran a visitar a la emperatriz antes de casarse, cosa que lo dejó pensando, y la canina de Miraila no podía creer que el emperador estuviera elogiando a Tía como si había logrado una gran hazaña. Sin embargo, continuando en su papel de ser una pobre víctima y mientras lloraba, porque la emperatriz se estaba acercando y que sus hijos, era lo único en lo que ella era mejor que esa perra. El emperador le dijo que sus hijos no eran de su pertenencia y era normal que se fueran cuando crecieran, y tomándola en sus brazos intentando hacer que entrara en razón, le pidió que no esté triste, ya que ella podía poseer lo que ella quisiera. Pero, la canina pensaba para sus adentros, entonces, ¿por qué no me conviertes en la emperatriz? Aunque sabía que el emperador podía hacerlo, no lo haría, y esa era la razón, por lo cual no podía confiar en él, y sabía muy bien que él la amaba, solo porque ella era bonita, y cuando envejezca y su belleza desaparezca, estaba segura de que la terminaría abandonando, y lo único que a ella le quedaría serían sus hijos. Por eso no podía solo dejarlos, aunque parecía que ni eso le queda. Esta tiene razón. Un mes y medio después, Tía se encontraba contemplando la vista en aquel gélido clima a orillas de un imponente barco, y Liz estaba muy emocionada al ver un venado a lo lejos. Y aunque Tía le cuestionaba si no estaba cansada de mirar todo eso, sin embargo, Liz estaba maravillada porque se sentía como si estuviera en un país extranjero, aunque lamentaba no haber podido ver a ninguna persona a su alrededor. Tía le explicó que en invierno se reducían los intercambios con el imperio, y que por eso no habían visto a nadie hace rato en el puerto, cuando apareció Cedric y le colocó un abrigo sobre los hombros, preguntándole qué era lo que tanto estaba mirando que ni siquiera le importaba el viento frío, mientras Tía estaba sorprendida por el lindo gesto de su maridito, y Liz estaba que saltaba en un pie de la emoción como fanática loca por poder verlos juntitos. Cedric le preguntó a Tía cómo se sentía, ya que ella estuvo padeciendo mareos por 15 días enteros, y eso lo tenía muy preocupado. Ella le dijo que estaba muy bien, pero él le advirtió que el clima se iba a poner mucho más gélido cuando entraran al ducado, y Tía le prometió que no iba a excederse y a mantenerse abrigada, aunque él no le creyó nada y le dijo que hubiera sido mejor si se hubieran quedado en la capital. Pero Tía le dijo riendo que sería muy extraño para todos. Cuando escuchen que se separaron ni bien se casaron y estar en el ducado sería la mejor opción para evitar los rumores, pensando que al menos, hasta que todo lo que planeó comenzara a dar los resultados que tanto deseaba, ya que había hecho lo mismo en el pasado, hasta que Cedric le mostró lo destruido que estaba el imperio, debido a que ella fue la que estuvo tirando de los hilos, ya que todos los eventos desastrosos siempre estuvieron orquestados por ella. Por eso el número de personas involucradas en sus planes se amplió, y aunque nunca había visto el horizonte del oeste, que era tan hermoso como las colinas del este, lo mismo sucedió con el norte y si lo pensaba un poco más, era algo que no se podía hacer en un armario desde el principio. Pero así era la política. Aunque primero debió aprender a vivir una vida individual, pensó, apretando su abrigo contra su pecho,
lamentando que quizás si hubiera visto el mundo desde un inicio, no hubiese hecho todo lo que hizo. Cedric quiso saber en qué estaba pensando, pero Tia no quiso contarle sus penas y lamentos, al menos no en ese momento, ya que era solo el comienzo de una larga y tediosa travesía, ya que debía dejar de ver la vida de las personas como más que un número en su tablero. Cuando de pronto uno de los tripulantes los interrumpió, gritando, «¡Tierra a la vista!», haciendo que Tia se sorprendiera emocionada, y junto a Cedric se quedaron observando cómo se asomaba en el horizonte su nuevo comienzo. ¿Qué será lo que Tia tiene planeado para este nuevo comienzo junto a Cedric? Eso lo veremos en el próximo video. Así que, dale like, suscríbete, y activa la campanita para que no te pierdas cuando suba el siguiente capítulo de esta emocionante historia. ¡Hasta la próxima!